Hola, ¿cómo están? Y bienvenidas a esta semana en Yuriyana Club, donde vemos un poco qué es lo que hemos tenido, qué es lo que se viene y pasamos simplemente un rato en comunidad. Hola, Irma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así es, y hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que se tocó en esta semana, la semana pasada. Ujú, Y bueno, sí, sí, efectivamente, ¿no? Conversamos un poco acerca de la sexualidad femenina y cómo los factores culturales hacen que muchas de nosotras no seamos bien vistas si es que somos más abiertas con el tema del sexo. Al sí, menos en mi caso, en mi experiencia personal, sí. En mi sí. caso, cuando Es yo que era... creo que, discúlpame que te interrumpa, creo que era importante hacer un alto. Si ustedes ven todos los videos que hemos estado haciendo a lo largo de junio y julio, van a ver que hay muchísima información, hemos estado hablando pues con expertas, además expertas de distintos lados de la acera, cada una con su propia opinión, cada una con su propia experiencia personal y obviamente su propia especialidad también profesional. Y es un montón de información. Y creo que está buenísimo que exploremos el tema de la sexualidad femenina. Es más, como lo decimos, creo que es importantísimo que exploremos la sexualidad femenina de una manera abierta y sobre todo desde una perspectiva femenina, porque una de las cosas que decíamos es que la mayoría de la historia médica ha sido, y esto lo hemos dicho más de una vez, ha sido escrita desde el punto de vista masculino, porque generalmente, y en alguna época además ni siquiera se permitían que participaran mujeres, generalmente los que escriben, los autores de este material médico, en su mayoría han sido hombres. Entonces pensamos que es importante abrir este espacio y un poco yendo a lo que tú dices, efectivamente creo, Irma, no solamente, como bien dices, juzgamos muy fácilmente a las mujeres que expresan su sexualidad, sino que además de eso ni siquiera hablamos de la sexualidad. A veces nos avergüenza esa parte del ser humano, ¿no? Y Sí, la no se ve tan pregunta, por supuesto, natural. es ¿por qué? En mi experiencia creo que es porque precisamente desde chica te van diciendo, al menos a mí mi mamá siempre me decía, tienes que tener cuidado, hijita, Mm, tienes que llegar virgen al matrimonio, y eso me lo decían desde que yo tengo uso de razón. Y es más, me acuerdo que en esa época muchas de las hijas de sus amigas salían embarazadas. Y mi mamá siempre mencionaba como que, ay, seguramente por estar haciendo estas cosas de grandes y no sé qué. Entonces, yo pienso que mucho tiene que ver la familia, cómo mira sí, el tema de claro. la sexualidad femenina. El otro día justo estaba pensando en eso y en qué fácil a veces ha sido juzgar a mujeres que han quedado, entre comillas, ¿no? Quedado embarazadas como por arte del Espíritu Santo. No, que se han embarazado, que han tenido relaciones sexuales y han terminado concibiendo y llevando un embarazo. Y generalmente, como decía tu mamá, lo que se suele decir es, ay, mira, ¿no? Por andar haciendo cosas de adultos, que Así es. obviamente no son cosas de adultos, como vimos en una entrevista con la psicóloga y que se dedica a psicología familiar, Ana María Aristi, Ujú. la iniciación sexual es cada vez más temprana. Ahora estamos hablando de 11 años, 10 años, increíblemente. Y la pregunta ¿es responsabilidad de un adolescente o de una preadolescente a veces el quedar embarazada? O más bien en realidad es responsabilidad de las madres que, por ejemplo, no le han provisto, uno, de información y dos, incluso yo diría de métodos anticonceptivos. O sea, ¿cuántas de nosotras hablamos con nuestras hijas y le decimos, mira, sabemos que de repente tienes una propina, tienes poco acceso a efectivo, generalmente, pues, ¿no? Estamos, obviamente, habrán chicas que tienen un montón de dinero y está muy bien, pero en su mayoría, cuando tienes esa edad y no trabajas y no generas dinero, tus ingresos son restringidos y no necesariamente vas a poder
pagar un ginecólogo, comprar tu método anticonceptivo y no hablemos pues obviamente de un caso, no diría excepcional, pero que todavía de repente nos choca, que es cuando son tan jóvenes, pero una chica incluso joven todavía de 15, 16, 17, 18, de repente más adelante universitaria, necesita ese apoyo, yo creo, de sus papás, especialmente en asegurarse que tenga métodos anticonceptivos para que ella elija el momento ideal para tener un hijo y que no Sí, simplemente suceda. claro, es que a Pero veces más no importante es tan común, ¿no? es que yo creo que siempre hay que brindarle la información, porque como tú bien decías, en el caso que una adolescente salga embarazada porque tuvo Mm. relaciones y no se cuidó, también es responsabilidad de la mamá o del papá, porque al final un adolescente pues está en esa etapa, sus hormonas están movidas y lo hacen, pero si no la han llevado a un ginecólogo, no la han preparado, es como que no va a haber un resultado bonito, porque también embarazarse muy joven trae consecuencias para la persona que salió embarazada, ¿no? Yo conozco Sí, una claro, amiga, para su vida, para su claro, futuro. Algo que me gustó mucho fue que usualmente decimos, no, sí, porque los adolescentes tienen las hormonas revueltas y muy... Y Ana María le dio una vuelta, porque lo que dijo fue, o sea, para comenzar, creo que todo adulto, y es saludable, tiene deseo sexual. Nosotras también tenemos deseo sexual. Lo que sucede en la adolescencia es que todavía, y eso nos lo explica Ana María, no han desarrollado la parte del cerebro que los ayuda a controlar sus impulsos. Entonces, no es necesariamente que las hormonas hagan que tengamos un deseo desmedido, puede también ser un factor, pero sobre todo es que todavía cuando somos adolescentes no medimos las consecuencias de nuestros actos. Entonces, bueno, no pasa nada, una vez, lo que fuera, finalmente sí tiene consecuencias, si es que hay un embarazo que en ese momento no era deseado. Y yendo un poco a lo que dijiste, efectivamente, yo también creo que los papás tienen responsabilidad y entonces cuando, por ejemplo, alguien dice, no, es que la chica, pues por estar haciendo, la jovencita por estar haciendo cosas que no debía, obviamente no es tan sencillo así, ¿no? Hay otro tema que es, obviamente no ha habido esa conversación y ese apoyo en cuanto a cómo manejar su sexualidad desde una edad temprana, ¿no? Desde la adolescencia en este caso. claro, es más, Ana María cuando conversa dice que hasta desde más pequeño tú tienes que irle comenzando, si una Ujú. niñita te gusta, si tienes un hijo hombre te gusta, y que para que el niño lo tome de manera natural hablar de esos temas, porque a veces Sí, no los hablamos en realidad o los obviamos, ¿no? Mi mamá sí me explicó un poco bien de que no debería tener relaciones y todo, pero tampoco es que me llevó al ginecólogo ni nada, ¿no? Porque ella su manera de pensar era esa, ¿no? Que tú tenías que sí. llegar totalmente casta y pura al matrimonio, ¿no? Y Y supongo eso que lo la repetías. pregunta ahí es si es que verdaderamente hoy que entendemos mejor al ser humano, que tenemos más herramientas para entender al ser humano, si simplemente decir no lo hagas es suficiente. Obviamente no lo es. El porcentaje de embarazos de adolescentes es muy alto. Y eso obviamente puede llevar a consecuencias, incluso a veces abortos clandestinos con severas consecuencias de vida o a veces las chicas quedan estériles. Entonces, nuevamente, creo que el simple hecho de decir no hagas algo no es suficiente. Creo que nuestra responsabilidad es dar esas herramientas para saber que si sucede, nuestros hijos van a estar preparados, ¿no? Pero obviamente no solamente nos hemos centrado en adolescentes en estas exploraciones, sí creo que iba un poco con lo que tú decías, que es la manera en que vemos a la mujer y la capacidad de la mujer de expresar o no su sexualidad. Y hasta qué punto lo puede hacer de una manera abierta, de una manera afirmativa,
más allá, diría yo, del matrimonio, porque hay mujeres que por supuesto no lo comparten, Mm, pero que tienen relaciones sexuales aún estando solteras. claro, Y eso está muy bien si es que ellas lo deciden. Entonces, todos esos, digamos, esos cuartos oscuros donde guardamos todos esos secretos alrededor de la sexualidad femenina, creo que hay que iluminarnos, ¿no? Hay que comenzar a cuestionar qué es lo que entendemos por normal. Y lo normal finalmente no es otra cosa que la norma. Y la norma, de alguna manera, como lo expresaba, para un tiempo y una locación específicos. La norma va a variar por cultura. La norma va a variar, por ejemplo, de una cultura occidental, como tenemos mucho de nosotros en Latinoamérica, hacia una cultura oriental, por ejemplo. La norma va a ser diferente en todo aspecto del ser humano. Entonces, esto de lo normal creo que a veces nos fuerza a ignorar ciertas cosas y a repetir otras que no necesariamente nos hace bien, ¿no? sí. Y sobre todo es importante que sintamos que no tenemos que cohibirnos de hablar de nuestra sexualidad, porque eso yo he percibido mucho. Cuando a veces tocas Mm, temas sexuales o lo que te pasa, ¿no? Porque no siempre eres joven, nosotras ya estamos en base 5 y hay mm. algunas cosas que vienen, ¿no? Dentro de tu sexualidad, pero que hay personas que ni siquiera las hablan. ¿Por qué? Porque piensan o les avergüenza tal vez o piensan que no es normal hablar de eso. Y yo creo Claro. que todo tiene una etapa y en cada etapa de la mujer pues debe disfrutar su sexualidad, pero informada, porque en cada etapa van a haber diferentes motivos, diferentes experiencias, pero también es importante decir que una vez que ya te vino la menopausia, no se acabó tu vida sexual, ¿no? Continúa. Pero muchas piensan que ya terminó todo, pero porque eso es lo que nos han venido diciendo o porque así nos ve de repente, nos ve otras Claro, personas. hay una cuestión social por la cual obviamente las mujeres después de estar a cierta edad y se le llama, ¿no? En la teoría se le dice que lo que sucede es este prejuicio de que después de los años productivos, que en realidad significan reproductivos, fíjense ustedes el paralelo entre las dos palabras, ¿no? Productivo y reproductivo, básicamente están ligadas. Entonces, que después de su ciclo reproductivo ya está para el pastoral, ¿no? Para el pastizaje, o sea, para mandarla al pasto a que ya se retire, se jubile de todo lo que es la vida. Y en parte está también, creo yo, amarrado a el hecho de que dicen que muchas mujeres pierden libido, pero en realidad pierden la libido más que nada por una cuestión a veces de incomodidad vaginal a la hora de tener relaciones sexuales. Pero ahí, y es algo que en esta exploración yo también estoy aprendiendo, tenemos que comenzar a desligar la idea de que sexo es solo penetración. Y todo lo que está alrededor de la penetración es un preámbulo o ¿cómo se le diría después? Un aperitivo, o sea, algo para después, para digerir el momento. Y no Ajá. tiene que ser así, como nos lo han dicho las sexólogas Analía Pereira, Arola Pog, en todas nuestras conversaciones, el sexo no es penetración. Hay maneras de disfrutar de la erótica, del sexo, sin penetración. Obviamente implica una conversación de pareja, pero eso creo que es otro de, si hemos hecho un alto para sopesar, para ver más o menos la información que hemos estado recolectando, qué áreas podemos seguir explorando, creo que es una de esas es esa, muy importante. Uno, que el sexo no es igual que penetración, y dos, que tenemos que erradicar la idea de que el preámbulo existe. Y eso nos lo dijo Analía Pereira, ¿no? Todo es ese encuentro íntimo. No hay preámbulo, porque preámbulo implica nuevamente que es
de segunda importancia, ¿no? Que no es tan importante, que uno puede vivir sin eso. Y no, para la mujer muchas veces esa es la parte más intensa, la parte Sí. de los roces, la parte de las caricias, ¿no? Entonces, eso también creo que es importante y por supuesto que lo exploro un poco la semana pasada, ¿no? En el Sí. episodio anterior. Sí, y también un tema que me gustó es el tema de tu mapa erótico que habló Arola Poc, ¿no? Ujú. Habló como que de cosas que a ti te hacen sentir bien, que no necesariamente tienen que ser tus genitales ni nada, puede ser de repente, pues, ¿no? Que te hablen por aquí, que te susurren por el oído, que te hagan caricias, etc., etc., pero sí es importante que nos conozcamos. ¿Para qué? Para que hagamos de nuestro sexual algo placentero para nosotras y que no sea simplemente como a veces hablábamos, ¿no? Por cumplir. No sé quién Claro. tocó el tema, no recuerdo quién tocó el tema, pero es No, es importante que que lo eso por diferenciemos. cumplir o por obligación, yo creo que le quita todo gusto Así a es. lo que sea, no importa lo que estés haciendo. Si tienes que comer un plato por cumplir o por obligación, no te vas a ver igual. No lo vas a Si disfrutar. tienes que hacer ejercicio por cumplir o por obligación, posiblemente te va a costar levantarte en la mañana para ir al gimnasio o hacerlo en la noche o lo que fuera. El truco en la mayoría de estas cosas, sea hacer ejercicio, comer saludable, tener una relación íntima de pareja y incluso una relación íntima con una misma, está en encontrarle el gusto. ¿Y cómo vas a encontrar el gusto y el placer si tú misma no conoces el terreno? Entonces esa es la idea, ¿no? El mapa erótico es una autoexploración. Entonces, como si fuéramos exploradoras y nuestro cuerpo es el terreno a explorar precisamente para entender cuáles de nuestras áreas son las que nos producen mayor placer y también cuáles son las que no nos gustan. Hay, por ejemplo, personas que detestan que le toquen la cabeza y está muy bien. Nuevamente, no hay una cosa normal. Olvidémonos de lo supuesto normal. Lo único que vale es lo que uno siente sobre su propio cuerpo. Y si no te gusta que te toquen la cabeza, no te gusta que te toquen la cabeza. No, habrá otros que Comunícale, no les gusta el comunícale a pie. tu pareja o con quien estés que no te gusta que te toquen la cabeza, pero Exacto, no te quedes exacto. callada. Me acuerdo que Arola dijo sí, porque en la conversación, ¿no? De repente, pues, a ti te gusta que te laman la axila. Y yo, ay, Ay, inmediatamente sí lo dije, escuché y dije: "Qué no. terrible". Me sonó terrible. Pero nuevamente, a mí no me provoca que nadie me lama la axila, a mí. Pero puede haber gente que sí. Y nuevamente, no hay normal. Y de ahí la magia de encontrar y de ir plasmando tu mapa erótico. Y otro de los temas que han sido recurrentes a lo largo de estas conversiones de uno y otro lado de la acera ha sido nuevamente hablando de los de las presunciones que tenemos acerca de las dinámicas de intimidad, es esta idea de género y estereotipos de acercamiento emocional el uno hacia el otro. Entonces, por ejemplo, esa idea y justamente estábamos hablando de eso rápidamente ahora más temprano, Irma, en nosotras, en una reunión que hemos tenido como buenas socias, justamente estábamos hablando de la conversación que tuvimos en este caso con Marta Martínez, que opinaba igual que un dicho muy común que decía, ¿no? Que para los hombres es prioridad el sexo, mientras que para las mujeres es objetivo y prioridad el amor. ¿Y sabes qué me acordé, Irma? Me acordé del ejemplo que di y nuevamente sin entrar a cuestiones políticas ni ese tipo de controversias, pero si el hombre no tuviera por objetivo el amor, ¿acaso habrían matrimonios entre homosexuales? Eso ya desdice totalmente este, este prejuicio, este estereotipo que tenemos de que los hombres solamente quieren sexo y las mujeres solamente quieren amor, matrimonio e hijos. Creo que Sí, somos seres humanos y que hoy felizmente, en un mundo más abierto, más moderno, podemos encontrar
que tanto hombres como mujeres sí pueden tener gusto por la parte sexual, pero también necesitan compañía, amor, solidaridad, empatía, compañerismo, ¿no? Yo creo que eso a todos los humanos les es importante. No, claro que sí, y también hay mujeres que eligen no necesariamente pues armar una familia, priorizan de repente Sí. su trabajo, sus logros personales y están muy bien. Y no hay que criticar porque el hecho que no tenga el matrimonio dentro de de sus objetivos no tiene nada que ver, ¿no? Pero antes, sí. Yo me acuerdo que mi tía, la hermana de mi mamá, fue soltera, ¿no? Nunca se casó, pero dice que ya desde que cumplió, creo que 28 años, como que la promocionaban, y ella decía, pero si a mí no me gusta ese tipo, yo no me voy a, ni siquiera quiero salir, pero ya como que ya era raro que ella tenía 28, cerca de 30 y no se había casado. Eso era antes, pero ahora hay muchas mujeres que eligen no tener familia y dedicarse a sus trabajos, pueden tener una pareja o pueden tener parejas casuales y está bien, si ellas se sienten bien. Es su Y que- elección. Te diría que aún al día de hoy, al menos aquí en Estados Unidos, sí hay cierto cuestionamiento. Cuando ven, por ejemplo, a una mujer en sus 50, en sus 40, que todavía no se ha casado, que todavía no ha tenido hijos y que además, que es más, que una vez que cumplen los 50 ya no tuvo hijos, ya dicen, bueno, qué pena, ¿no? No puedo tener hijos. Y para aquellas que sí querían tener pareja, hijos, para ese entonces, sí, qué pena. Pero si vemos a una mujer que tengo una amiga que, por ejemplo, ha escogido no casarse, no tener hijos, viaja, conoce gente, tiene la libertad que implica que a veces reencontramos esa libertad una vez que los hijos salen del nido, ¿no? Pero que tiene esa libertad de decir, ¿sabes qué? Mañana, este fin de semana, me voy de viaje a donde sea, se trepa un avión, se va sin complicaciones, no tiene mascotas, no tiene nada, se sube el avión y se va. Y lo que sí, claro, ella construye un círculo social donde tiene pues el compañerismo, la amistad, el cariño y obviamente que tiene sobrinos, etcétera. Pero si tú le preguntaras, ella te diría que su vida está totalmente llena y satisfecha. Como todos, tenemos días buenos y días malos, pero nuevamente creo que va un poco a lo que dices de no juzgar y regresamos nuevamente a esa idea de lo normal y qué importante es comenzar a desmontar las generalizaciones y esos preconceptos que tenemos por género. Ujú. Nosotros podemos conocer a un hombre en sus 40, en sus 50, soltero, nunca se ha casado, no tiene hijos, y posiblemente al día de hoy no nos choque tanto como conocer a una mujer y encima si la vemos guapa diremos, pero qué raro, qué habrá pasado? ¿Por qué? Y no saltamos inmediatamente, la primera respuesta debería ser, ella decidió no. Y Claro. después, si sucedió algo, bueno, pero nuestra respuesta inmediata debería ser que fue una cuestión de decisión personal que simplemente no se ha dado la persona en el momento indicado. Pero esas son las cosas que vamos todavía arrastrando un poco con estas ideas fijas que tenemos de qué se espera Ujú. de un hombre, qué se espera de una mujer, ¿no? Y en ese sentido, esta idea de que el hombre, cuanto más sexo tenga, es más viril, más masculino, mientras que la mujer tiene que ser mucho más, vamos a decirle, tener mucho más en control su vida sexual. Y no solo de jóvenes, yo diría que a lo largo de la vida, ¿no? No, sí, claro. Yo tengo una amiga que estuvo casada muchos años y se divorció, ¿no? Se divorció y comenzó a salir, ¿no? Porque ella se casó muy joven y comenzó a salir. Y a mí me parecía regio porque cuando ella estaba casada yo le veía que no, nunca estaba contenta, pero de pronto se divorció, comenzó a salir, tenía dos amigas que también eran divorciadas y a mí me parecía regio. Sin embargo, por ejemplo, su mamá estaba horrorizada, ¿no? Decía que, ¿cómo es posible que a esa edad esté saliendo? Parece una chiquilla.
Y yo le decía, pero si ella está contenta, ¿no? Si ella está Claro. contenta, estaba llena de vida. Entonces, no hay que prejuzgar, pero hay muchas personas que juzgan porque de repente, pues, decidió divorciarse, no le funcionó el matrimonio y tienen derecho a rehacer su vida saliendo si quieren, conociendo gente si quieren, ¿no? Al final, mientras uno se sienta bien, creo Creo que que es eso lo es importante, lo totalmente, total. totalmente, Pero hay totalmente. mucho prejuicio, ¿no? De que si ven una mujer que ya está de repente madurita y está comenzando a salir y todo, todavía hay gente que no mira bien eso. E increíblemente en este caso, además, su mamá. Su mamá, imagínate, me decía, me decía, Irma, pero ¿la has visto que está saliendo demasiado? No se está vistiendo como una chibola, pero no, le digo que tiene su vestimenta. Yo la veo bien. Lo que sí se comenzó a arreglar un poco más y claro, porque antes de repente no tenía esa motivación, pero en su nuevo estilo de vida y ahora le va súper bien, ¿no? Ahora tiene una pareja, no se quería volver a casar, pero está muy bien. Y tuvo una etapa que estaba explorando, pues, ¿no? Ella se casó muy joven, cuando todos íbamos a las discotecas y salíamos, Y ella quién, estaba o sea, y lo más criando probable es hijos. que aún sin pareja, porque mira, y ahora que estamos conscientes de estas cositas, siempre me voy fijando en lo que vamos diciendo, como por ejemplo, ¿no? Este, cuando a veces se me escapan cosas que se nota que todavía tengo esa presuposición, por ejemplo, de que la penetración sí o sí está involucrada en un acto íntimo. O, como has dicho tú, ¿no? Pero ahora tiene pareja y está muy bien. Entonces, y sin embargo, posiblemente sin pareja también podría estar muy bien. Pero También, son pero esas sigue, ideas que por más que somos ajá, conscientes de ellas, se nos meten, se nos pero meten ella sigue, por los sigue huecos. así, pero sigue regia. O sea, cuando estaba casada no estaba tan regia como ahora, eso Ah, sí lo claro. tengo que reconocer. Se Bueno, es sigue que arreglando, se preocupa más por su cuerpo, ¿no? creo Por que el comer estado de sano. ánimo es tan importante en que podamos cuidar de nosotras mismas, ¿no? Si no estamos contentas, si no Claro. estamos felices, si estamos con una persona que nos agrede emocionalmente y peor aún físicamente, que también hay casos, va a ser difícil, ¿no? Que esa persona se cuide verdaderamente, esté bien. Yo supongo que ahí lo que yo he tratado de hacer, porque antes me acuerdo que tenía qué sé yo, si me encontraba con una amiga y veía que la amiga estaba subida de peso, de su peso, que normal, general, o la veía demacrada, generalmente le decía, oye, si es que era muy íntima, muy amiga, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama o le decía, noto que has subido un poquito de peso, mira, si quieres te paso, vi unas recetas maravillosas para una dieta o lo que fuera. Y de pronto dije, posiblemente el problema no es que esté comiendo de más o el problema no es que esté comiendo mal. Tiene que haber otro problema que le está llevando a eso. Entonces, cuando me he encontrado con una amiga, ¿no? Una amiga íntima que quiero mucho, y noto que no está en su mejor versión, asumo inmediatamente que no está en su mejor momento. Y lo que hago es preguntarle cómo estás. ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar? Estoy aquí. Si quieres hablar, si todo está bien. Si me dice que todo está bien, lo dejo. Pero a veces, cuando preguntas simplemente cómo estás y hay esa confianza, te dicen, ¿no? Que hay un problema. Efectivamente, están bajo un momento de estrés. Efectivamente, ya sea un estrés en la casa, un estrés en el trabajo, un estrés en su empresa, en lo que fuera, y te das cuenta que lo que estabas observando, que estaba desbalanceado por afuera, es el reflejo de un desbalance por adentro. Entonces, eso sí he aprendido, ¿no? He aprendido a no juzgar cómo una persona se ve, porque muchas veces nos llevan a decir, ay, ¿está regia o no está regia? Posiblemente está emocionalmente bien o no, generalmente, ¿no? Generalmente. Entonces, más que fijarme si está gordita, si no está gordita, si está flaca, si está como está, si está demacrada, no está demacrada, etcétera, lo tomo
no como una cuestión cosmética, sino una cuestión de su bienestar, ¿no? Entonces sí me es como una campanita de alerta como de un que algo está termómetro. pasando en su vida, ¿no? Claro, sí, porque al final tu cuerpo y tú reflejas lo que traes dentro, ¿no? Si tú no estás bien Exacto. contigo misma, no puedes irradiar energía, ¿no? Porque a veces tienes cosas que te cargan y eso a la larga, si tú no sabes manejarlas o necesitas pedir ayuda y no la pides, pues al final todo repercute en ti y en tus relaciones también. Hay personas que Exacto. por más que tú les preguntes, ¿no? Yo tengo una persona conocida, no es tan amiga mía, pero ella siempre dice que está bien, pero no está bien. Todas sabemos que está Tú notas que no está bien. no, porque tiene ciertas actitudes, ciertas maneras de ver como que ella estuviera pues pasando algo que no sabemos, yo no la conozco Ujú. mucho, pero siempre tiene cosas así como que medias de mala onda, ¿no? Pero tú le preguntas cómo estás, ella no, está muy bien, ella su vida es perfecta. Pero para mí algo debe tener porque siempre es criticona, siempre busca el lado negativo de las cosas, ¿no? Entonces yo sí pienso que hay algo en ella, no sé, ¿no? Que algo no anda bien. Pero ella es muy Claro. cerrada, yo no soy tan cercana a ella, ¿no? Yo la Bueno, conozco por redes. posiblemente es su manera de defenderse, ¿no? No es fácil, admitir que las cosas no están, o sea, hay tanta presión porque seamos perfectas, que creo que no es fácil admitir que tu vida no es perfecta, no es fácil admitir que tienes problemas por resolver. A veces estás tan abrumada que ni siquiera quieres pensar en esos problemas, ¿no? Entonces, no conozco a nadie que haya tenido una vida siempre perfecta. Creo que todos No, pasamos por picos y valles, es lo es lo normal. natural en esta experiencia de vida que nos ha tocado, pero sí creo que idealmente, y lo que trato de hacer es, aún en los momentos más álgidos, tratar de ver las cosas con perspectiva y no perder mi balance interior, ¿no? Eso es lo más importante. Porque si no, pero he tenido pues momentos donde, y de ahí te entra la ansiedad y distintas cosas. Pero pasar por eso también es un regalo, Irma, porque te da cierto entendimiento y empatía para poder estar ahí para los demás, creo, ¿no? O Sí, sea, habiéndolo vivido tú, es más fácil que estés ahí para apoyar a personas que quieres mucho y que están en tu vida, ¿no? claro, porque has pasado por una situación parecida o ya sabes qué es perder a una persona, ya sabes qué es padecer por una enfermedad, no lo sé. Pero todo eso son experiencias que nos ayudan también a ser a veces más fuertes. A veces no También, nos pasan cosas malas, 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 malas. Pero como siempre decía mi mamá, después de la lluvia siempre sale el sol. A así es. veces tenemos etapas, rachas malas y rachas buenas, pero bueno, así es la vida, ¿no? La vida no es color de rosa, como en las novelas, ¿no? Nunca hay un final feliz, Bueno, porque las tienes, novelas también tienen dramones. sí, pero al final pues todos felices y contentos terminan, pero no, en la vida hay momentos que son felices, después pueden venir bajas, altas y al final hay que saber sobrellevarlo. Claro. Y sí, Bueno, termina la historia donde todo ujú, termina en feliz, sí, supuestamente. Pero lo que no te cuentan es lo que pasa en el siguiente después episodio. lo que Eso es lo que no pasaría te cuentan. después. O como las películas de Disney, ¿no? Nunca te dicen qué sucede después de que se casa con el príncipe. Ujú, Entonces, que seguramente la pasará muy bien algunos días y otros días no tan bien. Pero bueno, en todo caso, esta exploración todavía continúa y creo que nos hemos dado cuenta, Irma, estarás de acuerdo conmigo, en que no puede ceñirse solamente a 2 meses. Por supuesto que no vamos a centrarnos únicamente en el tema de la sexualidad femenina, pero sí hemos aprendido y hemos entendido que es una exploración continua, que no se le puede poner un inicio y final como las telenovelas, sino que simplemente se trata de cuando se dé la oportunidad seguir conversando sobre estos temas. Y este jueves, a quien vamos a tener, vamos a poder explorar precisamente algo muy importante que es la salud de nuestro suelo pélvico. Y esto es importantísimo porque afecta tanto desde cuestiones que nos pueden dar vergüenza. Tenía una amiga que decía, cuando me río, me orino.
Estoy mencionando Incontinencia. incontinencia urinaria. Entonces, que le pasa a muchas mujeres cuando dan a luz por vía vaginal. También, obviamente, la salud de nuestro suelo pélvico también afecta nuestra vida sexual, en fin, tiene un montón de implicancias que incluso van más allá de la parte de los órganos sexuales. Entonces, vamos a hablar de eso, cómo podemos ejercitar nuestro suelo pélvico, cómo podemos fortalecerlo, qué tipo de ejercicios podemos hacer, por qué es importante. En fin, va a estar muy interesante este jueves. Así es. Este jueves, entonces, vamos a tener a Rina Cuadros, ¿verdad? Así Ella es, es a la nuestra doctora invitada. Rina Cuadros. Y por supuesto que todos los episodios, recuerden, siempre los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Si es que ven nuestro contenido, les gusta, regálennos un like, nos harían un gran favor. Compartan este contenido con mujeres maravillosas como tú, como ustedes, y envíennos sus sugerencias, sus comentarios. Si quieren, de repente, una sugerencia sería de repente abrir un espacio donde podamos tener un chat grupal, un video grupal donde estemos todas en algún momento, no sé, podría ser algo así también, Irma, Sí, podría como ser parte algo de la más comunidad. para aquellas que se animen a hablar, a conversar sobre temas que creen importantes y que a veces no se han tocado, pues encantadas y que nos pongan también sus sugerencias para Exacto, considerar esos puntos. exacto. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por ser parte de esta comunidad, por compartir estos espacios con nosotras. Y nosotras nos estamos viendo, bueno, primero jueves, pero estamos simplemente a un clic de distancia. Así es. Nos Hasta vemos. pronto.